invitación a reflexionar sobre los absurdos de la guerra y lo difícil del conflicto armado colombiano nos hace Alias María, la película colombiana que está desde el 12 de noviembre en las salas de cine de nuestro país y que soy protagonista en Expresión Visual. Bienvenidos. Hoy nos acompaña en Expresión Visual Federico Durán, productor de la película Alias María, que como les mencionaba está desde el 12 de noviembre en las salas de cine de nuestro país y que hoy es protagonista en el programa. Bienvenido, Federico. Bueno, muchas gracias, Jessica. Federico, me encantaría que empecemos el programa haciéndole una pequeña sinopsis para los televidentes, para que se hagan una idea de lo que es esta película y obviamente asimismo se animen a venir a las salas de cine. Ok, pues la película es la historia de una niña de 13 años que está embarazada y que aún no ha decidido qué quiere hacer, pues qué es lo que va a resolver, pero está en medio del conflicto armado, está en un grupo armado ilegal y realmente lo que vemos es cómo ella todo el tiempo trata de tomar sus propias decisiones y las condiciones del contexto no le permiten tomar las decisiones. Bueno, ¿cómo se llega a la idea de realizar una película con esta temática? O sea, conocemos que la historia original es de Diego Vivanco, pero ¿cómo se toma, digamos, la decisión de decir vamos a llevarla al cine? Bueno, esto arrancó como una investigación de Diego con mujeres desvinculadas del conflicto armado que todas habían tenido reclutamiento entre 11 y 13 años y patrones muy similares como embarazos y abortos. Y digamos que todo esto nos generó una gran reflexión sobre lo poco que se conocía de esto en Colombia y que esto es un problema muy grande porque digamos que es lo que más puede perpetuar nuestro conflicto armado, el hecho de que haya niños y que los niños se eduquen en la guerra y ya después como adultos eso sea su medio. Entonces, pues esa fue la razón y luego encontramos muchísimas entidades y instituciones que están trabajando con niños y adolescentes y que generan entornos protectores para que estos niños no se vinculen a la violencia y digamos que lo que queremos con la película es lograr visibilizar esto y que la gente tome más conciencia y que un poco esto sea algo a lo que se le pare más atención aquí en Colombia. Entonces la campaña que creamos se llama Más niños, menos alias. Bueno, precisamente qué responsabilidades o qué retos se adquieren cuando de este tipo de temática se trata, porque pues para los colombianos y obviamente para la gente en el mundo en general no es desconocido el conflicto que tenemos acá, pero a veces pasamos de largo esos chicos que están ahí dentro y que de alguna manera se van a ver reflejados dentro de esta película. Sí, pues yo creo que todos somos muy responsables y creo que la paz no se logra solamente con un acuerdo en un papel, sino la paz duradera se logra sacando a las víctimas de la mitad y unas de las grandes víctimas del conflicto armado son los niños y los niños además tienen una condición que perpetúa el conflicto porque crecen con resentimientos, crecen sabiendo solamente un tipo de valores que son los valores de la violencia. Entonces creo que nosotros tenemos como una responsabilidad como sociedad de ponerle hacer una diferencia en eso. Y creo que los chicos lo que más necesitan, obviamente necesitan educación y necesitan salud, pero lo que más necesitan es saber que valen, saber que tienen una voz válida, saber que tienen una identidad y esto lo logra las artes, el deporte, lo logra el audiovisual, el teatro, que es donde ellos realmente pueden encontrar que ellos son válidos y que su voz puede ser escuchada. Entonces, por eso creo que la responsabilidad ahora es escuchar a estos niños. Bueno, en el caso de ustedes toman esta temática para hacer la película y bueno, ya después de la investigación que nos mencionaba, arranca todo lo que es, digamos, sigue todo lo que es esta parte de la preproducción. Hablemos un poquito cómo fue el casting para encontrar esas personas que iban a encarnar esos personajes tal como lo tenían ustedes en mente. El casting fue una de las experiencias más entretenidas y enriquecedoras que tuvimos porque decidimos con Chepe, con el director, buscar a los personajes principales que eran menores de edad en zonas donde hubiera mucho contacto con el conflicto para que estos niños tuvieran todos esos ingredientes dentro de ellos y que pudieran llevarlos a la pantalla.
y entonces empezamos a buscar a estos niños, terminamos entrevistando cerca de 1.800 niños y haciendo talleres teatrales con 400 de ellos, y fue muy chévere porque también nos permitió acercarnos a esa realidad de esos niños, darles un poco de digamos, un elemento externo que era el teatro, que no lo tenían. Y bueno, además de eso, recibir una cantidad de conocimiento e información que ellos tenían y que nos botaban, y creo que gran parte de eso está en la película. Digamos, María, que es Karen, y Eric, que personifica a Yuldor, son niños que cuando hicimos la película tenían 13 años, pero llevan una carga emocional de todo lo que implica vivir en el contexto que ellos viven. Y Anderson, pues es un personaje que también lleva un contexto muy fuerte, que aunque ya tenía 17 años cuando rodamos la película, creo que cargan la película de un montón de cosas que de repente creo que es gran parte del éxito de la película. O sea que se hizo un trabajo no solamente artístico, por así decirlo, sino un trabajo social. Sí. Un ingrediente. Sí. Aparte, ¿cómo fue la preparación actoral? No entendí muy bien si de pronto ellos son actores naturales o de pronto los escogieron de algún tipo de academias. No, ellos, digamos, dentro de todos los niños que entrevistamos, no había ningún actor, nadie que hubiera pasado por una escuela de teatro. Eran niños de colegios de zonas rurales y, digamos, de algunas zonas urbanas. Y entre estos niños, cuando ya los escogimos, empezamos a hacer talleres de teatro y luego se hizo una preparación muy específica para los personajes de la película, que esto lo hizo José Luis junto con Manolo Orjuela, y digamos que todo este trabajo fue lo que permitió que ellos llevaran a la película los personajes tal como los podemos ver en la cinta. Bueno, después de esto, o sea, ¿qué otras personas integran el elenco? Porque aparte de los jóvenes, hay otros actores. Claro, lo interesante también fue que pudimos hacer un balance. Entonces José Luis encontró a Carlos Clavijo, que es un actor de la escuela de Casa Ensamble, y él, digamos, como que conforma los 4 protagonistas. Son 3 niños de toda esta experiencia y Carlos, que sí tenía muchísimo entrenamiento actoral en la escuela, y luego hay actores ya de una gran trayectoria como Julio Pachón, como Carmen González, como Fabio Velasco, que hace del comandante, como Lola, que Lola Lagos es una actriz argentina que personifica uno de los personajes principales de la película. Entonces creo que hay un mundo muy bien creado y que balancea entre actores naturales y actores profesionales. Esto es muy importante. Usted sabe a quién está llevando, ¿cierto? Cuando lo entregue, quiero que les pregunte qué necesitan. Solo tienen 4 días para hacer la entrega y volverse a reunir con nosotros. Allí los vamos a esperar. Pero mucho cuidado con eso. La vacuna es sagrada. Vamos a llenar esta selva de niños, ¿no? Este pueblo está lleno de paracos. ¡Corra, María, corra! ¿Qué le pasa? ¿No me dejó de querer? ¿Por qué no me contó? ¿Cuántos meses tiene? Hablo con el médico y arreglamos eso ahorita. No quiero. Es que yo no le estoy preguntando si quiere o no. No quiero. ¿Le importa un culo qué es lo que quiere? ¿A usted de verdad sí le gusta estar acá?
¿Cómo fue la interiorización de los personajes o el acercamiento de estos actores a los personajes? Y según tengo entendido, no había, digamos, un guión tan estructurado en medio, fue un trabajo diferente. Bueno, no, un guión sí que había un guión muy, digamos, que de hecho había pasado por muchos talleres, pero lo que funcionó muy bien fue llevar a todos los actores a un entorno que era muy selvático, o sea, realmente era un sitio donde ha habido ha habido conflicto armado, ha habido grandes, grandes partes de la historia reciente de Colombia han sucedido en esa zona, y hay selva, hay ríos, hay montañas, hay todo esto, y las locaciones ya implicaban este trabajo para los actores, o sea, los actores tenían que ir caminando 1 hora a la locación, y eso era parte de lo que quería Chepe, que cuando llegaran ya estuvieran sudados, trajeran un poco toda la carga como le pasaría a un combatiente, y que esto fuera parte del contexto. Entonces en ese punto lo que hizo Chepe fue un poco como poder meterles ese contexto y que soltaran, digamos, la parte más esquemática que puede traer un actor al decir yo hago este papel de aquí a acá, que soltaran mucho más. Ya lo de pronto tenían un poquito consigo ya no solo el personaje, sino el actor como tal, de alguna manera. ¿Qué lugares aparecen en la película? ¿Qué lugares vamos a conocer a través de Alias María? Bueno, la película se rodó en el Magdalena Medio, en una zona que está entre La Dorada y Doradal. Es una zona muy selvática donde pues, sabemos que históricamente ha habido muchísimo conflicto. Había varios ríos, hay un río hermoso que se ve bastante en la película que se llama el río La Miel, y bueno, pues la selva de toda esta zona, que es una selva hermosísima y que ojalá, digamos, que el final del conflicto nos permita volver a vivir estos sitios tan preciosos que hay en Colombia. Y los niños son de la zona de los llanos, entonces ahí confluyen como 2 zonas muy importantes de Colombia. ¿Y cuántos días duró el rodaje? Rodamos la película en 5 semanas y luego tuvimos un par de escenas más, pero el rodaje principal fue durante 5 semanas. ¿Qué de pronto anécdotas o experiencias se acuerda usted de esos días que de pronto podamos traer a colación? Porque muchas veces uno como televidente o acá en la parte de los medios ve lo que está ahí en la pantalla, pero desconoce completamente muchas cosas que pudieron ocurrir detrás de cámaras. Pues sí, tuvimos varias anécdotas, fue un rodaje muy sacudido. Yo tengo una anécdota personal que me fracturé el dedo llevando a la inspectora de trabajo a ver las condiciones en las que estábamos trabajando con los niños, como eran menores de edad. Hicimos todo ese papeleo y íbamos a caballo y yo llevaba el caballo de la inspectora y en un momento mi caballo se desbocó y casi me vuela el dedo. Entonces en la mitad del rodaje yo estaba con el dedo así, todos concentrados rodando y yo era así. Pero estuvo muy divertido en todo caso, todo el rodaje con todos los accidentes que hubo. Bueno, y parte de todas esas experiencias y muy positivas además es la presentación de la película y la participación en festivales de cine. ¿Cómo ha sido ese recorrido y obviamente cómo ha recibido la noticia y qué ha significado para ustedes? Pues mira, para nosotros ha sido como un proceso así, que es increíble. Partimos de un punto muy interesante que nos ofrecieron abrir el Festival de Cine de Cartagena, y esto era un reconocimiento muy importante, pero digamos que sabíamos que era probable que después de estar en Cartagena fuera difícil que nos seleccionaran en festivales clase A internacionalmente, porque es muy raro que un festival lleve a una película que ya se ha estrenado en un festival, digamos, en otro lado. Y aún así decidimos por Colombia, por el significado de Cartagena en Colombia, decidimos estrenarla. Y luego a final de abril nos sorprendió muchísimo la noticia de que Cannes aún así había seleccionado la película para selección oficial, para una cierta mirada, y la participación en Cannes fue increíble. Fuimos con Karen,
y la reconocían, después de ver la película la reconocían en las calles, que eso era muy impactante porque en ese festival hay estrellas de cine, actores muy reconocidos, y a ella la paraban y le preguntaban: ¿tú eres María? Y le pedían autógrafos, y por ejemplo el director argentino de Las Acacias la paró y se le arrodilló en la calle y le dijo: usted es increíble. Me le quitó el sombrero y luego vio a Chepe y yo le dije: mira, él es el director, y lo abrazó y súper conmovido, fue muy bonito. Y en Biarritz también la reacción de la gente fue muy buena, que fue ahora en septiembre. En Estados Unidos, en Mill Valley, fue impresionante la acogida de la película. Bueno, ahora en Israel acabamos de ganar el premio a Mejor Película en el Festival de Haifa. Yo creo que la reacción de la gente es muy positiva porque es una historia muy humana. Mis armas son Calineo y K-45. ¿Qué te imaginas que es un Galil? ¿Un avión? Eso es un fusil, ¿cómo se porta? Así. ¿Qué está pasando en el área? Capitán, necesito armas, por favor, urgentemente. ¿Qué lleva de ración? Unos huevos y carne, nada más. Hamburguesas, perros calientes. Un sándwich. Atrinchérese. Arrastre abajo. Eso sí no lo sé. Atrinchérese. Atrinchérese. No sé qué es. ¿Dar vueltas? Cubra el flanco izquierdo. ¿Qué? No te entiendo. Esto es muy importante. Usted sabe a quién está llevando, ¿cierto? Cuando lo entregue quiero que les pregunte qué necesitan. Solo tienen 4 días para hacer la entrega y volverse a reunir con nosotros. Allí los vamos a esperar. Pero mucho cuidado con eso. La vacuna es sagrada. Vamos a llenar esta selva de niños, ¿no? Este pueblo está lleno de paracos. ¡Corra, María, corra! ¿Qué le pasa? ¿No me dejó de querer? ¿Por qué no me contó? ¿Cuántos meses tiene? Hablo con el médico y arreglamos eso ahorita. No quiero. Es que yo no le estoy preguntando si quiere o no. No quiero. Importa un culo qué es lo que quiere. ¿A usted, verdad, sí le gusta estar acá? ¿Qué ingrediente de pronto tendrán nuestras películas colombianas que les va tan bien en el exterior y que realmente gustan tanto y se presentan este tipo de fenómenos? Yo creo que nosotros estamos muy frescos, como el cine nuestro es tan reciente, la industria, estamos muy frescos para descubrir historias que no se han contado, para descubrir temáticas nuevas.
digamos, no estamos tan viciados por la industria que ya propone unos patrones y unos esquemas y unas fórmulas. Aquí creo que estamos mucho más frescos para arriesgarnos a hacer historias que aparentemente no funcionarían. Y yo creo que esto al final se agradece mucho. Bueno, después de lo que es el paso por festivales, y ahorita vamos a hablar, porque les vamos a seguir haciendo la invitación a los televidentes para que asistan a las salas de cine, ¿qué sigue o qué recorrido sigue con Alias María? Bueno, ahora viene un paso muy importante. Vamos a estrenar la película en salas el 12 de noviembre aquí en Colombia, y a partir de ese estreno aquí en Colombia vienen varias iniciativas. Se está haciendo unas iniciativas para que los niños de colegios vayan a ver la película a las salas de cine, y queremos impulsar mucho esto porque esta es una película que creemos firmemente que los adolescentes y los jóvenes deben ver y que debe empezar a calar un poco ahí. Y la película genera una gran reflexión. En Medellín ya tuvimos una muy buena experiencia con adolescentes y con jóvenes, y la reacción fue muy buena y la cantidad de reflexiones que genera es increíble. Y el primer semestre del próximo año tenemos un poco la estrategia inversa para poder llevar la película a zonas rurales donde no hay salas de cine, donde realmente las personas tienen poco contacto con el séptimo arte, y poder llevarle a estos adolescentes y a estos jóvenes Alias María. Esto a nivel Colombia. Y a nivel internacional, el primer semestre del próximo año se estrena en Francia, se va a estrenar también en Bélgica, en Turquía, en Grecia, en Centroamérica, en Argentina viene el estreno también, que va a ser muy importante. Entonces, pues estamos empezando a configurar un poco cómo va a ser la reacción del público en general, ya no el de festivales, que ha sido increíble, sino el público en general con la película, que esperamos que sea todavía mejor. Bueno, nos mencionaba al principio de la entrevista una campaña educativa. Alias María trae una propuesta multiplataforma. Veo yo acá. ¿En qué consiste? ¿Va de la mano con esa campaña y página web? Sí, mira, la propuesta es sobre todo salirse de, digamos, como de que es solo una película. Obviamente la película es el plato central, pero hemos estado trabajando haciendo unos talleres, primero los talleres de teatro que te contaba que se hicieron con estos niños, y ahora hemos hecho talleres audiovisuales. De estos talleres audiovisuales han salido cortometrajes hechos enteramente por los niños, por adolescentes de 14 a 17 años, en donde ellos contaron sus historias, contaron las historias que querían reflejar en la pantalla. Y vienen más talleres y vienen, digamos, como una gran parte como de generar contenidos a partir de adolescentes. Entonces esto es parte como de los contenidos que van en estas plataformas y que se muestran no solo en internet, que pues es muy importante, pero digamos que también es muy importante que estos chicos puedan ver sus cortos proyectados en salas, en sitios públicos, y que esto realmente les da un realce a la voz que ellos tienen. Y además de eso, digamos, como que hemos generado un poco de material concientizando, viendo esta experiencia de lo que ha sido hacer los talleres, el detrás de cámaras de los talleres, y también un llamado a atención al público en general, como del contraste tan grande que hay entre los niños y, digamos, lo que deberían saber los niños y lo que realmente pasa con un adolescente en la guerra. Entonces, como que tenemos un montonón de contenidos que están en muchos lados, en web, obviamente, en dispositivos móviles, pero queremos salirnos de solo lo digital e ir al terreno real. Y parte de todo esto también es lo que te contaba, de llevar la película a zonas rurales y todo, digamos, todo ese contexto. Bueno, entonces la película trae diferentes, o sea, tiene ya un camino todavía largo por recorrer. Para finalizar, me gustaría que entonces hagamos de nuevo la invitación a los televidentes, a todas las personas que nos están viendo, para que a partir del 12 de noviembre no se pierdan Alias María, y además recordarles lo importante que es venir el primer fin de semana. Sí.
Bueno, entonces yo soy Federico Durán, soy el productor de Alias María y los invito a que a partir del 12 de noviembre vayan a verla en salas de cine y de esta manera apoyen la campaña Más Niños, Menos Alias. Bueno, ya escucharon, la invitación está hecha. A partir del 12 de noviembre ya tienen la tarea para que apoyen Alias María. Nos vemos la próxima semana en Expresión Visual. ¡Chao!